Ya, muy bien. Ya está grabando ahí. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Buen día a todos y todas. Bienvenidos a la finalización de esta segunda parte de esta clase online de ortografía y ensayo de la asignatura de lengua y literatura. Bueno, en esta clase consideraremos abarcar el contenido respecto al ensayo y su estructura, para pretender cumplir con el objetivo de esta clase, que es leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión y escritura, según el propósito de tesis y argumentos expuestos en el ensayo, así también para resaltar el indicador de evaluación destinado para esta clase, que es expresa su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y académicos con coherencia y cohesión, mediante la selección de un vocabulario preciso y el uso de diferentes tipos de párrafos para expresar matices y producir determinados efectos en los lectores, en diferentes soportes impresos y digitales. Y de la misma manera, mencionar los indicadores de logro que se pretende destacar en esta clase, que son: logran diferenciar la estructura del ensayo sin problema, participan y aportan con sus ideas durante la consolidación de contenidos con la práctica, y construyen el ensayo usando correctamente su estructura, tesis, argumentos y contraargumentos. Muy bien, con esto vamos a dar inicio con uno de los tres momentos de la clase, que es la anticipación. Y para esto vamos a empezar compartiendo pantalla respecto a esta primera parte para esto vamos a abrir nuestra plataforma y, bueno, en mi caso pues yo les voy a compartir pantalla respecto a esto. Bien, me avisan si se puede visualizar en este caso, ¿sí? Sí, soy licenciado. Ya, muy bien. Entonces, para dar por finalizado la estructura del ensayo, vamos a realizar esta actividad que tenemos en pantalla. De esta manera vamos a tomar en cuenta que la dinámica consiste en una lectura comprensiva, por lo que luego habrá que identificar la estructura del ensayo y la tesis correcta. Entonces, ahora ustedes van a abrir este link que tenemos en la plataforma, y van a leer todo este texto, todo este ensayo, y como les comentaba hace un rato, pues van a identificar la estructura. Recuerden cuál era la estructura: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y claro, básicamente luego me van a indicar cuál es la tesis correcta. Entonces, para esto les voy a dar 4 minutos, respecto a que, bueno, considerando que es un poco extensa la lectura, y lo hagan pues con toda la calma. Muy bien, entonces después de 4 minutos, pues son 6 y 14, 6 y 18, pues vamos a continuar con el análisis del mismo texto. Muy bien, entonces háganlos, jóvenes y señoritas, y luego ya continuaremos. ¿Entendido? Ya, licenciado. Ya, muy bien. Adelante.
Si alguien culmina antes, me lo hacen saber. Ya terminé, licenciado. Ya terminó, señorita. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase y bueno, en este caso, antes de yo proseguir con la lectura también para ir analizando cada apartado, eh, muy bien, usted señorita, ¿qué párrafos consideró como introducción? Bueno, yo consideré que fue el El primero. Muy bien, ¿y por qué consideró que el primero se refiere a introducción? porque habla sobre lo que tratará el ensayo. Muy bien, sobre lo que tratará el ensayo. Asimismo, ¿cuáles creen que corresponden al desarrollo del ensayo? Los dos siguientes párrafos. Los dos siguientes párrafos. Excelente. ¿Y por qué considera que estos párrafos corresponden al desarrollo? Bueno, porque aquí ya se va analizando el tema. Excelente. Y para que me termine de detallar este apartado, ¿por qué considera o cuál considera que sería el párrafo de conclusión en este caso? Bueno, yo consideraría que es el último. Exacto, porque básicamente podemos darnos cuenta cómo se da por concluido el ensayo y de la misma manera pues podemos encontrar la tesis en este punto, pero antes de decirles pues cuáles ustedes señalaron como tesis en este caso, porque en la parte inferior del, de la actividad pues estaban algunas opciones que se detallaban respecto a lo que es presuntas tesis del ensayo. Entonces, ¿ustedes cuáles señalaron o cuál señaló usted, señorita Natalie? Bueno, yo señalé ¿Qué opción dijo? Disculpe. la, Muy bien. Entonces aquí podemos observar dónde está la tesis que corresponde al ensayo. Vamos a ir ubicando eh, con ustedes estos apartados que nos menciona la señorita Natalie, y pues vamos a corroborar lo que nos dice ella. Si está bien o quizá hay que cambiarle algo, pues lo vamos a ir identificando en este momento. Primero entonces voy a leer el texto y vamos a ir dándonos cuenta de estos puntos. Dice Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Antes de nada, pues quiero mencionar que este poemario, pues, o este ensayo de aquí es respecto a este poemario que hace unos par de meses pues lo leí y básicamente consideré asertivo realizar este ensayo. Entonces pues prácticamente lo que les estoy mostrando en pantalla les estoy compartiendo un pequeño ensayo, un pequeño análisis respecto a este poemario. Entonces vamos a ver si, si cumple con esta estructura que corresponde al ensayo y también la tesis. Muy bien, dice, en este ensayo se trata de hacer un análisis de los fragmentos, ojo con esto, de los fragmentos de este poemario que corroboran que Lorca se refiere a la cotidianidad de la sociedad en general, no solo a la de Nueva York. Es decir, de manera indirecta se evidenciará la crítica que Lorca realiza al capitalismo y a la industrialización de aquel entonces. Se convierte en algo más general, es decir, no solo vería involucrado este lugar, sino que atrás de la complejidad de sus poemas trata de demostrar la deshumanización del mundo. El tiempo que se le dedica a cada verso
Básicamente, si nos fijamos en en esta primera línea, por no redundar este verso, eh, vamos a darnos cuenta que aquí ya se empieza a dar una descripción respecto al poemario. Básicamente se comienza a dar opiniones o se comienza a dar puntos de partida respecto al análisis que se pretende realizar. Entonces, básicamente, esto ya no correspondería a la introducción. Y como podemos darnos cuenta, aquí se va detallando punto por punto lo que de los puntos claves o puntos generales respecto a lo que es este poemario. Entonces, básicamente, sobre esto es lo que se va a centrar el texto. Entonces, básicamente, esto llegaría a ser como la introducción. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. No sé si ustedes lo realizan de la misma forma. Introducción. Muy bien. Entonces continuemos. Dice, el tiempo que se le dedica a cada verso de los poemas es gratificante, por lo que en este se puede encontrar desde símbolos hasta una variedad de figuras literarias como la anáfora, la metáfora, entre otros. Lo más vital que contienen estos poemas es esa peculiar manera de ver Lorca a la sociedad, esos puntos que realza lo vulnerable que son las personas ante los prejuicios, o sea, básicamente aquí hace referencia nuevamente a la sociedad y recuerden lo que nosotros presentábamos en el punto de la introducción, a la sociedad en general, no solo a la de Nueva York. Básicamente podemos ver que ya vamos detallando lo que se ha ido mencionando en la introducción. Dice, él no solo define a la sociedad de Nueva York, nuevamente nos remitimos, que no solo se define, no solo hace referencia la ciudad a la sociedad de Nueva York, sino que dice, sus secciones son amplias en cuanto a temas y en el caso de temáticas se detalla hasta puntos que, como la religión, por ejemplo, aquí realiza un avistamiento a los dos lados de la moneda, de donde se palpa la ayuda inequitativa, dejando de un lado a quienes en realidad lo necesitan y toman como punto la referencia al Papa. Lorca critica en su totalidad al primer ente donde surge una manipulación social, es decir, la corrupción. Lorca cree que esa es la única estrategia de salida por el cual optan estas personas y es donde realiza esa dominación presidencial. Lo más repugnante es que no solo controlan los ingresos del país, sino que el control en este caso se vuelve mental, y ahí es donde se maneja este círculo de hambre de parte de los gobernantes. Luchan para gobernar, una vez que lo consiguen, hacen lo que quieren con el gobierno y luego ya no les importa quién gobierne después porque ya han realizado lo ansiado, que sería entre paréntesis robar. Básicamente entonces en estos puntos, como la señorita nos explicaba, ella también lo ha hecho, le ha hecho referencia como el desarrollo, y está bien planteado, porque como se los explicaba, o se expresa algunos puntos de vista refiriéndose a los poemas, a las figuras literarias que se muestra, a qué se está criticando, qué nomás se puede resaltar en esta sociedad, como los prejuicios sociales, la religión, la corrupción, y algunos puntos que hacen referencia a ese círculo que representa a la sociedad en general, no solamente a la de Nueva York. Y básicamente tenemos aquí la conclusión, y es un punto que la señorita ya nos ha dicho, que hace referencia a la conclusión. Muy bien. En conclusión, las expectativas y el desprejuicio social es un punto que permite remontar a la generación donde Lorca evidenció todo lo plasmado en este poemario. No cabe duda que haya dado mucho de qué pensar en ese entonces para el público lector. Es por eso que, si se analiza estos poemas con prudencia, es bastante probable concluir que esto no solo se está dirigiendo a la sociedad en Nueva York, sino él está dirigiéndose a la sociedad en general.
¿Recuerdan lo que nosotros hablábamos antes respecto a la tesis? Pues nosotros decíamos que básicamente la tesis no solamente se va a incluir en la parte introductoria, sino también para recalcar o confirmar el análisis que se ha realizado en el ensayo, pues también lo vamos a mencionar en la parte de la conclusión. En este caso, como podemos darnos cuenta, podemos observar que aquí dice: es por eso, si se analiza estos poemas con prudencia, es bastante probable concluir que esto no solo se está dirigiendo a la sociedad de Nueva York, sino él se está dirigiendo a la sociedad en general. Y básicamente, si nos vamos a la parte introductoria, podemos observar que efectivamente aquí tenemos aquí tenemos en la parte, en estas primeras tres líneas, a esta tesis con la que nosotros nos enfocamos, o es el esqueleto, el enfoque de todo nuestro texto. En este ensayo se trata de hacer un análisis de los fragmentos de este poemario para corroborar que Lorca se refiere a la cotidianidad de la sociedad en general, no solo a la de Nueva York. Básicamente podemos corroborar que es un texto argumentativo, además, porque básicamente eso es lo que nosotros ponemos, inclusive ejemplos del texto para referir y para sustentar lo que nosotros queremos dar a conocer o persuadir y convencer a nuestros lectores, que en realidad pues no solo hace referencia a la sociedad de Nueva York Lorca, sino a toda la sociedad en general, es decir, del mundo. Muy bien, entonces ustedes me decían que, bueno, la señorita Natalie me dijo que había señalado este punto, entonces vamos a corroborar con lo que yo les decía. La opción A, un análisis de los selección de la tesis, a ver, un análisis de los fragmentos de este poemario para corroborar que Lorca se refiere a la cotidianidad de la sociedad en general, no solo a la de Nueva York. Veamos qué dicen las otras opciones. La crítica que Lorca realiza al capitalismo y a la industrialización de aquel entonces, donde se convierte como algo general. El tiempo que el lector le dedica a cada verso, esto básicamente ahí es una parte del desarrollo, este también. Y básicamente nos haríamos o nos quedaríamos con esta opción, que está muy correcto lo que la señorita Natalie nos había compartido hace un momento. Entonces, chicos, no se olvidarán de darle por terminado. En este caso, pues yo no enviaré las respuestas, pero ustedes sí lo harán al correo que está en la plataforma de Enmodo. Recuerden, bueno, en este caso, pues no sé por qué no sale, pero sí está agregado. Bueno, ustedes también ya lo tienen para que me lo envíen. En este caso, pues comprobaremos, podemos darnos cuenta que efectivamente está realizada de forma correcta. Muy bien, entonces es momento de que ustedes también formen parte de esta clase, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues. Y bueno, o sea, respecto a lo que nosotros ya vimos, vamos a escuchar entonces las partes acortadas de lo que fue el podcast sobre la tesis defendida con la persona escogida para colaborar en su casa o fuera de ella. Aquí les pido que, claro, enciendan su audio y lo transmitan a través del celular, o si lo tienen en la computadora, pues también de igual manera nos pueden compartir el audio. Básicamente eso es lo que nosotros, bueno, eso es lo que la anterior clase les envié de trabajo, entonces no sé si ustedes lo realizaron. Para esto pues vamos a preguntar bueno, para esto vamos a decir lo que corresponde al tema, a la tesis y la postura que usted defendió para escuchar la opinión de la otra persona. Entonces, ¿quién desea empezar esta actividad? ¿Alguien? Creo que a la Natalie se le aplastó, o ¿quieres participar, Natalie? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien.
Entonces, señorita, usted, bueno, compártanos su tema, la tesis, la postura que defendió para escuchar la opinión de la otra persona. ¿Usted que lo tiene en audio en el celular o lo tiene en la computadora? Yo lo tengo en el celular. Ah, ya. Entonces, díganos, entonces, lo que corresponde a su tema, la tesis que escogió y para que nos comparta luego el audio. Ya listo. Bueno, yo escogí el tema del uso de las redes sociales. Bueno, la tesis es las redes sociales ayudan a enriquecer los aprendizajes de las clases. Ya, espérenme un momento. A ver, dice que la tesis es las redes sociales ayudan, muy bien el verbo, a enriquecer los aprendizajes de clases. Muy bien ejecutado, porque claro, como bien lo explicábamos en la clase anterior, pues nosotros hacíamos referencia a lo que básicamente tiene que tener una tesis, tiene que ser un tema controversial que permita tener distintas posturas y claro, y su estructura básicamente tiene que ser el sujeto, un verbo y un complemento. En este caso, pues las redes sociales, como nos dice la señorita, va a ser el sujeto, ayudan el verbo a enriquecer los aprendizajes de clases, perdón. Entonces, en este caso sería el complemento. Muy bien, seleccionado el tema. Entonces, compártanos, señorita, su audio que lo ha preparado o que lo ha improvisado con su familiar o amigo. Ya listo. A mí es verdad que el uso de las redes sociales que ayudan al aprendizaje de las clases, así que mucho ayudan porque no se concentran en estar en las redes sociales, estar en el Facebook, en Instagram, eso más que pasadera de tiempo, porque la mente los tiene volando. Pero permiten la mejor interacción con compañeros del curso para compartir trabajos, para compartir, pero también para estar pasando tiempo en chismes, en juegos, eso es como Carlos. También podemos encontrar páginas educativas, memes educativos y algunos otros recursos que resulta fácil comprender los temas de clase. Pero también ahí encuentras cosas que no se deben para los niños, para sus memorias. Encuentras malos juegos, encuentras, por ejemplo, con el Facebook solo es una traductoría para gente mala que busca a niños para pornografía o otras cosas. Ya listo. Eso es Entonces, excelente trabajo, señorita Natalie. Pues yo ya le voy a hacer su acreditación. Muy bien, muy bien, muy bien ejecutado su trabajo, su tema, pues está bien seleccionado y bueno, pues básicamente como lo que escuchaba, pues usted pretendía hacer referencia a que las redes sociales pues pueden llegar a ayudar al aprendizaje de clases y efectivamente pues sus afirmaciones pues son bastante buenas y también con su conocido o familiar pues también como podemos darnos cuenta pues está contradiciendo. Entonces básicamente podemos ver esa posición también por parte de su conocido. Y básicamente también básicamente es según el aporte de la señorita, porque yo les había propuesto pues este ejemplo como tarea a ustedes, porque con esta propuesta era para que caigan en cuenta de aquellos argumentos que presenta la señorita y los contraargumentos que presenta por parte de su familiar o conocido. En este caso, como la señorita pues presentaba su tema de las redes sociales, pues el familiar o su conocido pues refutaba respecto a ese tema, ¿verdad? Entonces,
De esta manera es como nosotros nos introduciremos al siguiente tema que corresponde a los argumentos y contraargumentos de un ensayo. Y claro, no hay que dejar de lado pues esto que nos compartió la señorita, que básicamente vimos esa posición, esas afirmaciones, esos argumentos que utilizaba Natalie pues para tratar de convencer a su familiar y, y básicamente es bastante relevante todos esos aportes respecto también a los contraargumentos que se presentan en este punto. Entonces, para aclarar aún más, pues vamos a ver, vamos a revisar la siguiente presentación o el siguiente apartado que tenemos en Canva. Entonces vamos a abrir este punto pues para ir consolidando algunos contenidos. Muy bien, aquí dice argumentos y contraargumentos. Esto es lo que nosotros hemos denotado en el podcast, en el audio, y eso es lo que vamos a tratar en esta clase. Y básicamente, ¿por qué nosotros vamos a utilizar estos apartados, estos temas? Porque básicamente se correlaciona directamente con el ensayo, porque como bien lo explicábamos anteriormente, pues esto es lo que nosotros necesitamos para un ensayo. Tener argumentos y contraargumentos que puedan aportar, favorecer o contradecir a nuestro ensayo. Entonces vamos a ver a qué se referencia estos puntos. Bien, bien. Ayúdeme, señorita Natalie, con la lectura de lo que tenemos en pantalla. La mejor manera de ofrecer una información más fiable es gracias a esos puntos de argumentación que comprometen al lector o persuadir o sentirse convencido de cierto tema. Lisa, no sé. Gracias, señorita Natalie, se me ha silenciado el audio. Bueno, yo les decía que básicamente con esta lectura que nos compartió la señorita Natalie, pues es para darnos cuenta lo que nosotros anteriormente estábamos revisando, que nosotros al dar cualquier tipo de información, pues tratamos de, tratamos de convencer al oyente. Y para que eso suceda, para que ese convencimiento sea pues efectivo, pues nosotros eh, nosotros hacemos hincapié en argumentos que comprometan pues al lector y al oyente pues a sentirse convencido de lo que nosotros les estamos compartiendo. Entonces básicamente con eso pues tenemos que irnos dando cuenta que la importancia que tiene en este caso la argumentación. Vamos a seguir con esto. Dice, ayúdeme de la misma manera, señorita Natalie. Cabe recalcar que todos los temas de un artículo, ensayo o columna son absolutamente debatibles. No todas las personas van a acceder a la misma información que se explicita en el tipo de texto. Todos deben cuestionarse de la información que se consume y para ello pueden ayudar estos dos puntos. Argumentar si la información me sirve, por qué y para qué. O por el contrario, contraargumentar del por qué no me sirve cierto tipo de información. Por ello, continuemos con estos dos apartados. Ya, muy bien. Claro, básicamente como podemos darnos cuenta, pues, y lo que hemos
hablado anteriormente, pues tienen que ser temas controversiales, temas debatibles, que nos permitan dar esas posturas, pues, tener o explicitar la información que hace referencia al tipo de texto. Y pues claro, básicamente pues para argumentar, nosotros pues vamos a darnos cuenta o vamos a hacer referencia en preguntarnos por qué, para qué nos sirve, por qué por qué estamos realizando este tipo de ensayo y para qué, o sea, qué pretendemos hacer con este tipo de ensayo. Entonces, básicamente con esto es lo que fluyen los argumentos respecto a estas preguntas. Entonces, según eso nosotros vamos a hacer vamos a contraargumentar o argumentar algo. Entonces, vamos a ver los apartados que nos dice en esta lámina. Dice argumentos tenemos en este punto. Como podemos darnos cuenta, son personas que están pues hablando en este caso. Y de esta manera pues podemos decir al respecto que pueda que estén correlacionados quizá con una idea, pero si lo vemos desde otro lado pues eh, puede hacer referencia a un debate, y en un debate siempre vamos a darnos cuenta que va a haber esas posturas de quién va a estar a favor y quién va a estar en contra. Entonces con eso vamos a continuar con la siguiente lámina. Y dice, en el punto de los argumentos se puede considerar ejemplos bastante simples, surgidos en la oralidad y sobre todo relacionados con la realidad. Muy bien, básicamente pues como se los estaba explicando, pues los argumentos pues no solamente los vamos a necesitar para escribir un ensayo, artículo, revista o cualquier tipo de medio de texto, sino básicamente nosotros utilizamos esto hasta en la oralidad. ¿Y cómo nosotros utilizamos en la oralidad? Básicamente nosotros utilizamos esto en sesiones, muchos hemos asistido a sesiones y cuando alguien no está de acuerdo respecto a algún tema o en dar apertura a algún concepto, algún tipo de accesibilidad que se necesite en esa sesión, pues básicamente va a haber ese contraargumento de la otra persona. Asimismo tenemos los discursos, que estos pueden ser basados en el conocimiento, experiencia. Básicamente podemos darnos cuenta que basados en el conocimiento es referente a esto que les decía. Estos discursos que nosotros pues basados en el conocimiento hacemos referencia a autores, vamos a hacer un análisis quizá literario, vamos a hacer referencia a quizá a un tipo de bibliografía, a investigaciones o quizá análisis que ya se han realizado. Y basado en la experiencia, discursos basados en la experiencia por lo regular pues se puede hacer referencia a veces se ponen se ponen a realizar este tipo de discursos alcaldes o quizá a veces se pueden poner en este plano las personas que realizan el psicología, que estudian psicología. Básicamente estas personas hablan de acuerdo a experiencias que han tenido con casos de estudiantes, con casos de personas que han tenido algún tipo de problema, y entonces ellos dan ese discurso para tratar de convencer. Por ejemplo, ellos toman el tema de la drogadicción, entonces tratan de convencer a los estudiantes que no consuman. Han tenido casos de estudiantes que han consumido estas sustancias. Entonces eso va a ser un punto o una manera de abarcar los argumentos y de alguna manera está tratando de, de convencer a la otra persona. Así mismo tenemos las situaciones de la cotidianidad. Claro, como bien les decía, pues a veces cuando conversamos, a veces no se está de acuerdo, inclusive entre parejas que no están de acuerdo en algo, entre amigos, entre amigas. Entonces básicamente pues hasta en las mínimas cosas podemos encontrar estos argumentos. Así también la política, como se los decía, presidentes, alcaldes. En la polémica pues bastante en
en estos programas televisivos que hace referencia a, por ejemplo, a Club de la Mañana, o sea, que hace referencia a programas que tienen un lapso de tiempo y van a hablar sobre un determinado tiempo, de un determinado tema. Realities también, podemos relacionarlo también con esto de los argumentos. Dice, siempre las personas al remitirse con un determinado público lo hacen con el mismo objetivo de convencer, como podemos darnos cuenta con lo evidenciado en la cotidianidad frente a los argumentos y contraargumentos. De esta manera son las temáticas y el lazo entre la oralidad y la escritura tan fuertes que con un vocabulario más apropiado no hay problema de plantear un ensayo o cualquier temática surgida en la oralidad. De esta manera vamos a dar paso a los contraargumentos. Los contraargumentos que nos dicen no necesariamente son negativos, sino estos pueden ayudar a construir más un texto o una postura que se desea defender, es decir, incluir posturas de otras personas o entidades que están en contra de la tesis planteada por el escritor del texto. Ayuda a alimentar y dar fuerza a nuestro texto con mayor veracidad. Claro, básicamente nosotros en un ensayo, en cualquier tipo de texto, pues no vamos a encontrar solamente argumentos, sino habrán contraargumentos que nos ayudarán a sustentar o a reforzar ese tipo de texto, ese ensayo que estamos realizando. Entonces, básicamente, pues no todo el tiempo van a ser los contraargumentos malos, sino pueden ser constructivos. Entonces hay que estar ojo o al pendiente con ese punto. Dice, de forma contraria, los argumentos en contra, como bien se sabe, refutan las ideas del contrincante e inclusive en un debate o en cualquier situación permiten destacar su postura. También pueden ser contraargumentos que refuercen nuestras ideas. Por ejemplo, si defendemos los derechos de los animales y decimos que estar encerrados no se puede, no es bueno para su salud. Esta finalidad ayuda a remarcar o considerar ciertas acciones o ideas. Como podemos darnos cuenta, pues este es un contraargumento constructivo, pues básicamente está haciendo un contra a estos constructos sociales que tenemos respecto a los zoológicos, respecto a estos temas que básicamente tendremos personas que estarán de acuerdo y personas que no estarán de acuerdo. En este caso tenemos este tipo de ejemplo que hace referencia a un contraargumento, pero bastante constructivo y es claro al respecto. Muy bien, eso sería en cuanto a este apartado de la clase. Vamos a seguir con la siguiente actividad porque ya se nos termina el tiempo, que hace referencia a estos temas, pero yo he planteado un video para que sea más interactivo y ojo con lo que presento en YouTube para que se den cuenta también al momento de la dinámica de cómo es la posición del que da los argumentos y de la misma manera que con el que da los contraargumentos y cómo es este encuentro, digamos como un tipo de debate. Vamos a observar este video. Hola, mi nombre es Álvaro Segarra y hoy vamos a hablar acerca de la pena de muerte. Vamos a hacer referencia desde una pregunta inicial. ¿Cuál es el punto justo para poder quitarle la vida a una persona? Para ello nosotros vamos a presentar en este debate a lo que serían los argumentos y a los contraargumentos. Continuemos. Bueno, respecto a la pena de muerte, quiero decir que obviamente no estoy de acuerdo porque en un principio va en contra de los derechos humanos. Yo considero como punto a favor a la perspectiva de que no es justo que personas que han sacrificado vidas por cuestiones de lucro o temas externos después de una encarcelación puedan salir y reiterar estos puntos como otras personas. No puede bastar quizá una promesa de arrepentimiento cuando lo que hacen sigue ocasionando disturbios a la sociedad.
sea, claro, pero considero que la solución no es la pena de muerte, porque, o sea, existen índices registrados en Estados Unidos eh, donde no se ha reducido la delincuencia ni violaciones por legalizar la pena de muerte. Pero, por ejemplo, si te cuento de un caso que se registró hace algún tiempo en Perú, de una persona que estuvo presa 2 años por violar a un niño de 7 y 9 años. Este salió de la cárcel y a la semana lo primero que hizo fue violar a una niña de 5 años. Entonces considero que en estos casos, o sea, más drásticas con personas que repiten esas acciones. Claro, pero hay que tomar en cuenta que muchas de las veces, o sea, se puede llegar a culpabilizar a pena de muerte a alguien que quizá pudiera ser inocente, y obviamente es un daño irreparable en este caso, o sea, no solamente para la persona, pues, sino también para la familia. Bueno, en este caso tienes razón, pero no hay que olvidar que antes de dar estos juicios se realizan previas investigaciones para dar la sentencia del caso. Claro, pero no hay que olvidar que en todo país hay mucha corrupción. En algunos casos se hacen mal las investigaciones o simplemente no se hacen, o sea, y en este punto pues mandan a inocentes a la cárcel. Ahora imagínate si se toma el punto de la pena de muerte, o sea, creo que con una condena perpetua sería suficiente, ¿no crees? O sea, claro, pero en este caso la pena de muerte sería para delincuencia organizada, tráfico de órganos o violaciones, porque obviamente si queremos caminar dentro de una sociedad pacífica y libre, tenemos que asegurarnos de que el entorno en el que estamos inmersos denota esa seguridad que necesitamos todos nosotros y obviamente nuestros familiares. Ahora, también recuerdo en un caso de Ayabaca, en Perú, se registró un caso de una niña de 14 días de nacida que fue violada por su padre. O sea, en este punto fue lo que me levantó la intriga de esto de la pena de muerte y estos casos drásticos en el que se debería tomar otras medidas. O sea, es de imaginarse esa monstruosidad para darse cuenta de lo agrandada que es la situación, o sea, de una niña de 14 días. O sea, y desde este punto es lo que me remito, que si queremos caminar dentro de una sociedad pacífica y libre, tenemos que asegurarnos de que el entorno en el que estamos inmersos denote ese aporte social y acoja ciertas normas de convivencia que todos nos estamos acogiendo. Porque claro, es penoso que la función social del castigo es infundir el temor en el resto de los miembros de la sociedad, pero para tratar quizá de garantizar un bien social en los miembros de la sociedad. Pero básicamente se trata del futuro del país, de nuestros familiares o de evitar estos incidentes tan trágicos en la sociedad. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es la temática de la pena de muerte y claro, eso ya queda en consideraciones de cada uno de ustedes en cómo lo toman. Y como pueden darse cuenta es un tema bastante polémico y debatible, y para eso pues existe un sinnúmero de argumentos y contraargumentos al respecto. Y no solamente en un país, sino en todos los países van a existir distintas maneras o formas de ver este punto. Eso sería todo y muchas gracias. Muy bien, este sería el video. Pues no olviden que si quedan con alguna duda, quieren volver a ver el video, está aquí en la plataforma de Edmodo, entonces no duden, pues
si tienen problemas con el tema, pues entren y revisen el video de YouTube. Muy bien, bueno, ya para dar por culminada esta clase, pues que corresponde al ensayo, pues vamos a revisar la siguiente presentación que tenemos en Genially, que básicamente hace un refuerzo del tema, pero vamos a hacer una breve lectura de este ensayo. Básicamente ya hemos analizado todo lo que tiene que ver a la estructura, ensayo, estructura, ensayo, tesis, pero vamos a leer este texto. Entonces, en este caso voy a empezar. Si yo pudiera morder la tierra toda, es de Fernando Pessoa. Perdón, si yo pudiera morder la tierra toda y sentirle el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todo es días de sol y la lluvia cuando falta mucho se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad, naturalmente como quien no se extraña, con que existan montañas y planicies y que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en la infelicidad. Sentir como quien mira, pensar como quien anda, y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello, y es bella la noche, que queda, así es y así sea. Muy bien, básicamente también quería compartirles pues este ensayo para finalizar y pues que hace referencia a este poema que es bastante reflexivo. Y ayúdeme, señorita, con la lectura del primer párrafo para ir finalizando ya con esta clase. Señorita, ¿puede ayudarme con la lectura de este primer párrafo? Ha silenciado. Esta poesía de Fernando Pessoa le da gran sentido a la vida, llena de gran reflexión, profundidad y cuestionamiento sobre la felicidad frente a la ausencia de la infelicidad. ¿Se imaginan un mundo donde solo exista la claridad o donde haya ausencia de luz? Así se podría hacer muchos ejemplos como: ¿qué sería de nuestras vidas si todo fuese perfecto? ¿Nosotros seríamos felices? Si no existiera el blanco, ¿tendría sentido el negro? Es decir, nos fastidiaríamos el del aburrimiento. Si todo estuviese ya hecho, entonces preguntémonos, ¿de qué nos ocuparíamos en nuestra vida? Sin duda se puede hacer muchas relaciones, pero en todas nuestra felicidad está complementada por esas cosas que nos dificultan el devenir de los días y que son necesarias para que podamos valorar las cosas en su debido momento. Por ejemplo, algunos pueden relacionar esto con una canción llamada Let Her Go, Passenger, la misma que con ciertas partes es una canción que habla del pensamiento, nos habla de la felicidad y cómo las personas apreciamos algo cuando ya no lo tenemos, o reconocemos de los errores cuando ya no existe marcha atrás. Y a pesar de ser una canción dirigida al amor, el mismo puede dar muchos significados a las personas en cualquier contexto o fijeza en lo que se le quiera dar, o
en lo que se le quiera dar. Cabe recalcar que habrá personas que por el contrario encontrarán la felicidad por esas cosas opuestas a lo que comúnmente se percibe. Quizá podría ser la soledad, personas que son completamente felices buscando la perfección, o personas que se consideran narcisistas. A pesar de que en la psicología se considera que la felicidad es el estado más elevado de la persona, para otras personas la felicidad puede ser relativa y no todos se pueden acoger a la felicidad de la misma manera o con mismos eventos. Por ello son dos planteamientos muy conmovedores, pero el poema nos remiten a ir en búsqueda de la felicidad, a esa actitud de saber vivir el día a día y definir bien todos aquellos eventos que conmueven o le dan ese sentido particular a nuestra vida. Estos puntos nos invita a afrontar nuestras dificultades, de fijarnos en la felicidad antes que la complejidad. No tenemos que llegar a observar nuestros errores después de haber hecho algo. Si hay algo que se quiere, esto nos invita a hacerlo, pero bien, disfrutando del momento para que luego no existan cuestionamientos de nuestros actuales o anhelos sin cumplir. Gracias. Bueno, con esto quiero invitarles a ustedes para que en sus casas pues hagan la lectura de este texto, pues lean este poema, lo reflexionen y puedan leer este ensayo, y es bastante reflexivo, conmueve bastante. Entonces ustedes léanlo y para que se den cuenta que de todo se puede realizar un tipo de ensayo. En este caso yo he realizado de un poema, ustedes también podrán hacer de cualquier otro poema que les guste, como les decía, de cualquier tipo de situación. Muy bien, vamos entonces a concluir con esta clase. Y para finalizar, pues como última actividad, vamos a realizar con todo lo que hemos venido viendo, tantas reglas de puntuación, de acentuación, algunos temas de redacción. Ustedes van a desarrollar un ensayo con un mínimo de 500 palabras del tema de su interés, y además para el desarrollo deberán aplicar todo lo que corresponde a la estructura del ensayo. Posterior a este desarrollo, súbanlo a esta asignación. Y claro, no olviden de también poner lo que corresponde a la tesis, todo. Que estén de manera implícita, no es necesario que ustedes lo escriban como introducción o estas partes por separado, pero que se denote que ustedes han seguido esa estructura. Eso sería en cuanto a lo que corresponde a esta clase de ortografía y ensayo. Pues les agradezco por toda su participación, por estar atentos a la clase y tratar de ayudar a que esta clase sea pues más dinámica e interactiva. Se les agradece nuevamente y pues esperando que tengan una excelente tarde y un excelente día. Hasta una próxima, jóvenes y señoritas. Hasta luego, Liz. Hasta luego, señorita. Muchas gracias, Donata.